Hace 10 años, un día de lluvia en Madrid, firmé un papel. Mis manos temblaban, no por miedo a lo que perdía, sino por la magnitud de lo que se revelaba. Él, Javier, no me miró al salir de aquella oficina. Su voz, siempre tan segura, había dicho antes: firma ya y acabemos con esto, no vale la pena alargar este asunto. Yo, embarazada, sentí que mi mundo se desmoronaba. Nunca comprendió, quizás, que mi silencio en aquellos días no era de debilidad. Era la quietud de quien observa, de quien asimila cada gesto, cada palabra no dicha. Él creyó que mi valor se medía por mi lugar en su casa, por mi aparente sumisión. Pero la verdad, a veces, solo se muestra con claridad cuando todo lo demás ya ha colapsado. Y el derrumbe, queridos oyentes, a menudo revela la verdadera fortaleza. La vida tiene formas extrañas de enseñar. 10 años habían pasado desde aquel día, pero para mí, Elena Soler, cada detalle se conservaba nítido. Volvíamos a España, mi hijo Pablo y yo, después de una década forjando una nueva vida. Él, un niño de 10 años, alto para su edad, delgado pero fuerte, con esa mirada tranquila que, a veces, me recordaba tanto a... No quería pensar en eso ahora. Estábamos aquí por un triste motivo, la partida de tía Carmen, mi pilar en California, pero también por una necesidad silenciosa de cerrar ciertos círculos. La invitación a aquel evento social llegó de forma inesperada. Una reunión familiar, me dijeron, de una rama lejana. Dudé, claro. Sabía que ir significaba abrir puertas que había sellado con mucho esfuerzo. Pero algo dentro de mí, una calma nueva, me impulsó a aceptar. Quería mostrarle a Pablo la tierra de donde vengo, la parte buena. Entramos al salón del evento, yo tomada de la mano de Pablo. La gente murmuró. Las miradas, ustedes saben, son a veces más ruidosas que cualquier grito. Algunas esquivaron la mía, otras se detuvieron, curiosas, atónitas. Reconocí algunos rostros, gente que hacía mucho no veía. Hace 10 años salí de este lugar bajo la lluvia, sin una despedida. Hoy, regresaba, con paso firme, de la mano de mi hijo. Pablo sintió la tensión. Su pequeña mano apretó la mía, más suave de lo habitual. Miró a su alrededor, observando todo con esa curiosidad infantil que tanto me conmovía. «Mamá, ¿por qué nos mira todo el mundo?», me preguntó en un susurro. Me incliné ligeramente, le ajusté el cuello de la camisa. «Déjalos. Tú solo quédate a mi lado». Justo en ese instante, una voz, más ronca y pausada de lo que recordaba, sonó a mis espaldas. Una voz que había intentado borrar de mi memoria. «Hija», dijo. Me giré lentamente. Javier Castro estaba a menos de 2 metros de mí. El hombre que fue mi marido, ahora más delgado, con algunas arrugas que no podía ocultar. Su traje seguía impecable, pero sus ojos ya no reflejaban la confianza de antaño. Al verme, se quedó inmóvil. Su mirada, ustedes lo notarán, se deslizó de mi rostro a la mano de Pablo. El tiempo se detuvo por un instante. Unos segundos que parecieron una eternidad. Reconocí la sorpresa en su cara, luego la confusión, y finalmente, una genuina desorientación. «Hola, Javier», lo saludé, con una voz que sonó tranquila, como si encontrara a un viejo conocido después de mucho tiempo. Él asintió. Sus labios se movieron, queriendo decir algo, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos, los mismos de hace 10 años, no se apartaban de Pablo. Mi hijo, firme a mi lado, lo miraba con curiosidad, sin miedo. «Tú eres», balbuceó Javier. «Soy Pablo Soler», mi hijo respondió con educación, su voz clara. «Vengo con mi madre».
Esa frase simple, lo dejó petrificado. El niño que tenía delante compartía esos ojos, esa nariz recta, ese mentón. Tan idénticos a los suyos de pequeño, que no podía negarlo. Un nudo en la garganta lo obligó a desviar la mirada por un momento. Doña Isabel Márquez, su madre, apareció justo después. Su cabello, antes oscuro, ahora tenía muchas canas. Estaba más delgada. Al verme, se detuvo en seco. Sus ojos, antes llenos de juicio, recorrieron mi figura y se detuvieron en Pablo. Su rostro palideció, sus labios temblaron. Doña Isabel no pudo terminar la frase. La miré. Ni hostilidad, ni cercanía. Solo una distancia clara. Es mi hijo, respondí. Las palabras resonaron en el ruidoso ambiente, haciendo callar a algunas personas. Doña Isabel se apoyó en el respaldo de una silla. En sus ojos, por primera vez en muchos años, vi miedo. El aire se volvió denso. Algunos parientes se acercaron, fingiendo saludos y preguntas. Respondí brevemente, con cortesía. No quería alardear, tampoco explicar. Solo estaba allí, como la prueba viviente de lo que un día fue rechazado. Una señora mayor de la familia, con una voz curiosa pero afilada, preguntó sin rodeos, ¿de quién es el niño? Antes de que yo pudiera contestar, Pablo levantó la vista y miró a la mujer con una calma inusual para un niño de 10 años. Soy el hijo de mi madre, dijo despacio, y vivo con ella. La respuesta dejó a algunos perplejos. Otros se giraron para mirar a Javier. Él estaba allí, con las manos apretadas, las uñas clavándose en su piel. De pie, allí, en medio de aquel salón de Madrid, con Pablo a mi lado, las palabras de mi hijo y la mirada congelada de Javier me arrastraron 10 años atrás. Regresé a la Elena de 23 años, la que llegó a esta gran ciudad desde un pequeño pueblo de Extremadura, con la maleta llena de sueños y el corazón abierto. Madrid, para mí, era la promesa de un futuro distinto, lejos de los campos y la vida sencilla que mis padres conocían. Mi profesión, azafata, era mi orgullo. Volar me daba una sensación de libertad, de ver el mundo desde otra perspectiva. Me gustaba el uniforme, la formalidad de mi trabajo, la gente que conocía. Era una vida trepidante, sí, con horarios imposibles y noches en hoteles desconocidos, pero era mi vida, construida con mi propio esfuerzo. Sentía una energía imparable, una sed de aprender, de ser alguien. Quería ser independiente, y cada vuelo era un paso hacia esa meta. Fue en uno de esos vuelos nacionales, con el cielo azul extendiéndose sin fin bajo las alas del avión, donde lo conocí. Él era Javier Castro. Un hombre de negocios, viajando en primera clase. Su sonrisa era fácil, su trato, impecable. Me habló con una cortesía que no esperaba, sus ojos sabían cómo sonreír. Había algo en él, una seguridad, un aura de éxito que me atrajo de inmediato. Recuerdo sus preguntas amables, su interés genuino, o al menos, así me lo pareció entonces. De aquel encuentro en las alturas, surgió una avalancha de mensajes, llamadas furtivas entre mis vuelos, cenas improvisadas en cafeterías de aeropuerto. Todo fue muy rápido, demasiado, quizás. La intensidad de esos días, la emoción de lo prohibido, la sensación de estar viviendo una novela. Me sentí especial, elegida. La velocidad con la que todo avanzó me sorprendió. En menos de lo que pude asimilarlo, estábamos planeando una boda. Doña Isabel Márquez, su madre, en aquel entonces era diferente. Me recibió con una sonrisa cálida en el día de nuestra boda. Recuerdo sus manos suaves apretando las mías. Delante de toda la familia, susurró, con una voz que parecía amable,
esta familia tiene suerte de casar a una chica tan linda y educada. Me sentí inmensamente afortunada. Pensé que había encontrado no solo un esposo, sino una familia, un hogar en esta gran ciudad. Creí que todo sería perfecto. Javier, con esa voz profunda que me hipnotizaba, me susurró una vez, solo con tenerte a ti, no necesito nada más. Yo le creí. Le creí con toda la ingenuidad y el amor de una chica de 23 años que había dejado su pequeño pueblo buscando un futuro. Pensé que el amor era un escudo inquebrantable, que con él, todo lo demás se arreglaría solo. Sin embargo, una pequeña semilla de duda, casi imperceptible, ya se había plantado. Una voz interna, muy baja, me decía que sus palabras, aunque hermosas, sonaban demasiado fáciles. Demasiado hueras de peso. Pero el brillo de su mirada, la prisa de mi corazón, y el deseo ardiente de creer en la felicidad, ahogaron esa pequeña voz. Creí. Creí con toda mi alma en esa promesa hecha entre nubes. De pie, allí, en medio de aquel salón de Madrid, con Pablo a mi lado, las palabras de mi hijo y la mirada congelada de Javier me arrastraron 10 años atrás. Regresé a la Elena de 23 años, la que llegó a esta gran ciudad desde un pequeño pueblo de Extremadura, con la maleta llena de sueños y el corazón abierto. Madrid, para mí, era la promesa de un futuro distinto, lejos de los campos y la vida sencilla que mis padres conocían. Mi profesión, azafata, era mi orgullo. Volar me daba una sensación de libertad, de ver el mundo desde otra perspectiva. Me gustaba el uniforme, la formalidad de mi trabajo, la gente que conocía. Era una vida trepidante, sí, con horarios imposibles y noches en hoteles desconocidos, pero era mi vida, construida con mi propio esfuerzo. Sentía una energía imparable, una sed de aprender, de ser alguien. Quería ser independiente, y cada vuelo era un paso hacia esa meta. Fue en uno de esos vuelos nacionales, con el cielo azul extendiéndose sin fin bajo las alas del avión, donde lo conocí. Él era Javier Castro. Un hombre de negocios, viajando en primera clase. Su sonrisa era fácil, su trato, impecable. Me habló con una cortesía que no esperaba, sus ojos sabían cómo sonreír. Había algo en él, una seguridad, un aura de éxito que me atrajo de inmediato. Recuerdo sus preguntas amables, su interés genuino, o al menos, así me lo pareció entonces. De aquel encuentro en las alturas, surgió una avalancha de mensajes, llamadas furtivas entre mis vuelos, cenas improvisadas en cafeterías de aeropuerto. Todo fue muy rápido, demasiado, quizás. La intensidad de esos días, la emoción de lo prohibido, la sensación de estar viviendo una novela. Me sentí especial, elegida. La velocidad con la que todo avanzó me sorprendió. En menos de lo que pude asimilarlo, estábamos planeando una boda. Doña Isabel Márquez, su madre, en aquel entonces era diferente. Me recibió con una sonrisa cálida en el día de nuestra boda. Recuerdo sus manos suaves apretando las mías. Delante de toda la familia, susurró, con una voz que parecía amable, esta familia tiene suerte de casar a una chica tan linda y educada. Me sentí inmensamente afortunada. Pensé que había encontrado no solo un esposo, sino una familia, un hogar en esta gran ciudad. Creí que todo sería perfecto. Javier, con esa voz profunda que me hipnotizaba, me susurró una vez, solo con tenerte a ti, no necesito nada más. Yo le creí. Le creí con toda la ingenuidad y el amor de una chica de 23 años que había dejado su pequeño pueblo buscando un futuro. Pensé que el amor era un escudo inquebrantable, que con él, todo lo demás se arreglaría solo. Sin embargo, una pequeña semilla de duda, casi imperceptible, ya se había plantado. Una voz interna, muy
muy baja, me decía que sus palabras, aunque hermosas, sonaban demasiado fáciles. Demasiado hueras de peso. Pero el brillo de su mirada, la prisa de mi corazón, y el deseo ardiente de creer en la felicidad, ahogaron esa pequeña voz. Creí. Creí con toda mi alma en esa promesa hecha entre nubes. Esa fe ciega, esa alegría ingenua, duró hasta que la vida me regaló la noticia más hermosa: estaba embarazada. Un pequeño latido, una nueva vida creciendo dentro de mí. Creí que esto solidificaría todo, que el amor se multiplicaría. Pero, en lugar de eso, la noticia pareció ser el detonante de una transformación silenciosa y fría. Javier, mi Javier, cambió. No de golpe, no de forma ruidosa, sino con una lentitud insidiosa. Empezó a llegar a casa más tarde, el teléfono siempre boca abajo sobre la mesa, como si ocultara un secreto inconfesable. Sus excusas eran vagas, sus ojos, antes tan expresivos, ahora se encontraban con los míos con una distancia que me helaba el alma. La ternura de antes se evaporó, reemplazada por un aire de cansancio, de hastío, de ausencia. Doña Isabel, mi suegra, también mutó. Aquella sonrisa amable del día de mi boda se desvaneció, dando paso a una mirada escrutadora. Cada comida, cada gasto, cada decisión mía era analizada, comentada, a menudo criticada. ¿Por qué compró esto? ¿No es demasiado para 2 personas, o realmente necesita gastar tanto en? Sus preguntas no eran de preocupación, sino de control, de juicio. Sentí sus ojos sobre mí como una lupa, buscando cualquier imperfección. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, escuché su voz. No era alta, pero se clavó en mí como una espina. Hablaba con una vecina, sin bajar el tono. Ella no entiende las cargas de una familia como la nuestra, dijo. Necesitamos a alguien con un estatus social acorde para preservar nuestro buen nombre. No me mencionó directamente, pero su mirada, al pasar por donde yo estaba, no dejó lugar a dudas. La frase me rasgó el alma. No era un corte profundo, pero sangraba lentamente, constantemente. Mi dignidad empezaba a deshilacharse. Las cenas familiares, que antes eran momentos de risas y conversaciones ligeras, se convirtieron en un suplicio. El ambiente era pesado. Las palabras se medían, los silencios eran incómodos. Me sentía una extraña en mi propia casa, en lo que yo creía que era mi hogar. Miraba a Javier, buscando un atisbo de apoyo, de complicidad, pero él siempre estaba abstraído, mirando su plato o respondiendo a su madre con monosílabos. Solo tenía a mi bebé. Mi pequeño, moviéndose suavemente dentro de mí, era mi único consuelo, mi ancla. Acariciaba mi vientre, y sentía una conexión inquebrantable, una promesa de amor incondicional. Era lo único que me mantenía a flote en esa marea de dudas y silencios. Mi corazón, antes tan lleno de esperanza, ahora albergaba una creciente sensación de soledad, de aislamiento. El golpe definitivo, el que disipó hasta la última chispa de mi ilusión, llegó una noche, hace apenas 2 semanas. Javier estaba trabajando hasta tarde, como de costumbre. Yo, buscando un libro, abrí un cajón en su despacho. No era mi intención hurgar, lo juro. Pero allí, entre papeles de negocios, encontré una carpeta. El nombre de Javier y el de Doña Isabel estaban impresos en la portada. Una curiosidad helada me invadió. La abrí. Dentro, había un documento que me paralizó, un acuerdo prenupcial. Firmado por Javier antes de nuestra boda. Mis derechos sobre cualquier bien familiar eran nulos. Después, vi los títulos de propiedad de la casa en la que vivía, la que consideraba mi hogar, a nombre de Doña Isabel. Cuentas bancarias, acciones de la empresa, todo.
Nada estaba a mi nombre. Ni una sola línea, ni un mísero porcentaje. La verdad, fría y brutal, se extendió ante mis ojos. Yo era, literalmente, una invitada en mi propia vida. Cuando Javier regresó, lo esperé en el salón. Con el documento en la mano, con el corazón en un puño. Le pregunté, con la voz apenas audible. Él me miró, y no vi sorpresa en sus ojos, solo una frialdad distante. No ofreció explicaciones. Solo dijo una frase, corta y cortante: los asuntos de mi familia no son de tu incumbencia. Esa noche lloré. No a gritos, no con aspavientos. Lloré en silencio, las lágrimas empapando la almohada. No era solo la traición lo que me dolía. Era la pérdida. La pérdida de la confianza que había depositado en él, en su amor, en la promesa de un futuro juntos. Y, sobre todo, la pérdida de mi propia posición. Me di cuenta de que nunca había sido una esposa en el verdadero sentido de la palabra, sino una figura decorativa, una parte de un plan que yo desconocía. Era una extraña, sin voz, sin derechos. 3 días después, Javier me llevó a la oficina de un abogado. No hubo discusión, no hubo súplicas. Todo se movió con una eficiencia espantosa. En aquella fría sala de trabajo, ante una mesa pulcra, el abogado, un hombre de rostro serio, me habló de cláusulas, de propiedades, de acuerdos. Sus palabras me llegaban como ecos lejanos, desde otra habitación. Mi mente daba vueltas. Lo único que resonaba era la frase de Javier de hacía unas horas, aquella mañana en el salón, dicha con la misma frialdad con la que se discute un contrato de negocios: firma ya y acabemos con esto, no vale la pena alargar este asunto. Miré mi vientre, mi mano se posó allí sin pensar. Mi bebé, mi pequeño, se movió, una patada suave pero suficiente para oprimir mi corazón. No era un dolor físico, sino la punzada más profunda de abandono. Era el precio de mi silencio, de mi fe ciega, de mi ingenuidad. La verdad había salido a la luz, y era más amarga de lo que jamás hubiera imaginado. Y así fue. Aquí estaba yo, en aquella habitación fría, con un documento frente a mí. El punto final de un matrimonio que creí que duraría toda la vida. Señora Elena Soler, si está de acuerdo con las cláusulas mencionadas, por favor, firme aquí, dijo el abogado, empujando los papeles hacia mí. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba visiblemente. Respiré hondo, como antes de un vuelo en las peores condiciones meteorológicas. Firmé. Mi letra, antes redonda y segura, ahora se veía un poco torcida, un reflejo de mi estado. Cuando la última línea de tinta se cerró, solté el bolígrafo. No lloré. Solo sentí un vacío inmenso, como si hubiera caído desde muy alto sin haber tocado tierra. Javier se levantó primero. No me miró. Tengo asuntos pendientes, dijo secamente. Mi madre hablará contigo después. La puerta se cerró. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé sola. El abogado me miró con una pizca de lástima, pero no dijo nada. En ese instante, comprendí una verdad dolorosa. Cuando un hombre decide marcharse, su silencio es más frío que cualquier palabra cruel. Me levanté, hice una reverencia al abogado y salí. El largo pasillo, iluminado por luces blancas, lo hacía todo parecer tenue. Puse una mano sobre mi vientre y susurré, muy suavemente, como hablándome a mí misma y a mi hijo aún por nacer: no te preocupes, tú y yo estaremos bien. Pero al mismo tiempo, me pregunté cómo íbamos a estar bien, con un futuro incierto, sin hogar, sin marido, sin ningún apoyo salvo nosotras dos. Afuera, la lluvia comenzó a caer.
Gotas riqueteaban en la ventana, al ritmo caótico de mi corazón. No sabía entonces que aquella firma no solo ponía fin a un matrimonio, sino que abría un viaje de 10 años, lleno de lágrimas, resiliencia y encuentros inesperados. Y al final de ese camino, la justicia esperaba en silencio. Esa tarde, volví a la casa que una vez llamé hogar. La lluvia seguía. No era fuerte, pero sí persistente, de esas que agotan. Me quedé un rato frente a la puerta antes de tocar el timbre. Dentro, el sonido de la televisión, dolorosamente familiar. La puerta se abrió. La que estaba frente a mí no era Javier, sino doña Isabel. Aquella mujer de más de 50 años, vestida con ropa oscura de casa, el cabello recogido, con un rostro frío, muy diferente a la amabilidad del día de mi boda. ¿Para qué has vuelto?, dijo. Me miró de arriba abajo, sus ojos se detuvieron en mi vientre por un instante y luego se desviaron. Falta algo de los papeles. Apreté el asa de mi bolso. Dentro solo tenía algo de ropa y mis documentos de identidad. Lo había imaginado, pero aún así, mi corazón se encogió. He vuelto a recoger mis cosas, dije. Y a hablar un poco. Mi voz era baja, pero firme. Doña Isabel sonrió débilmente, abriendo más la puerta, pero no como una bienvenida. Entra. Terminemos con esto y que cada uno siga su camino. El salón seguía igual. El sofá color crema, la mesa de madera brillante, la foto de nuestra boda aún colgada en la pared. En la foto, yo sonreía radiante, y Javier me abrazaba, su mirada llena de orgullo. Miré esa foto, sintiéndome como si viera a una extraña. Doña Isabel se sentó en el sofá, cruzándose de brazos. Seré directa, dijo. Desde hoy, ya no eres parte de esta familia. Quedarse más tiempo solo causará problemas. Respiré hondo. Solo pido quedarme unos días más. Estoy embarazada y aún no he encontrado dónde ir. Eso es tu problema, me interrumpió doña Isabel, con la voz helada. Javier ya lo dejó claro, ese bebé no es asunto de esta familia, no nos concierne. Si quieres dar a luz o criarlo, es tu elección. Esa frase fue como una puñalada. Temblé ligeramente, mi mano se posó en mi vientre por reflejo. Nunca pensé que el amor maternal podría ser separado y categorizado como una deuda irrelevante. No pido nada de la familia, dije, con la voz ahogada. Solo necesito tiempo. Doña Isabel se levantó, fue directamente a un armario, sacó una pila de papeles y los puso con fuerza sobre la mesa. Mira. Propiedades, dinero, todo está a mi nombre. Antes de casarse, Javier firmó un acuerdo prenupcial. Para ser claros, aquí tú solo eras una huésped. Miré los papeles, mi mente daba vueltas. Todas mis sospechas se confirmaban ahora, en blanco y negro. Mi nombre no aparecía, nunca había aparecido. Antes, accedí a vuestra boda porque creía que era sensata, continuó doña Isabel, su voz monótona, pero llena de poder destructivo. En esta familia no faltan nueras, pero no todas tienen la capacidad de quedarse. Sonreí con tristeza. ¿Qué es la capacidad, doña Isabel? Es humillarse, guardar silencio, conocer su lugar. Exactamente, respondió ella. La puerta de un dormitorio se abrió. Javier salió, con el teléfono en la mano. Me miró por un segundo y luego se giró hacia su madre. ¿Ya terminaste, mamá? Sí, dijo doña Isabel. Ella recoge sus cosas y se va. Miré a Javier, esperando algo, aunque fuera una palabra de cortesía, pero él evitó mi mirada. ¿No tienes nada que decir?, pregunté, mi voz temblaba. Javier suspiró,
como si estuviera cansado de un asunto no deseado. Mira, creo que alargar esto solo empeorará las cosas. Ocúpate de ti misma. ¿Y el bebé? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Javier se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo, no estoy preparado. No preparado. 4 palabras que cayeron pesadamente, como una sentencia sin fecha de caducidad. No dije más. Me di la vuelta y fui directamente al dormitorio para recoger mis cosas. Cada objeto que metía en la maleta estaba unido a un recuerdo. La camisa que Javier me compró en su primer viaje de negocios, el pañuelo que mi suegra una vez dijo que me quedaba bien. Ahora, todo parecía sin sentido. Cuando saqué la maleta, doña Isabel me bloqueó el paso. Me tendió un sobre delgado. Un pago de alquiler de 600 euros por 3 meses. Para que no digas que esta familia es ingrata. Miré el sobre, luego a doña Isabel. No lo acepté. No lo necesito. No te hagas la digna, espetó ella, con una mueca. ¿Cuánto tiempo sobrevivirás allá afuera? Bajé la cabeza. Puse mi mano sobre mi vientre y luego la miré directamente a los ojos. No lo sé. Pero sí sé que no quiero llevarme nada que me obligue a mirar atrás. Dicho esto, salí. La puerta se cerró detrás de mí, de forma fría y definitiva. Seguía lloviendo. Arrastré la maleta por la acera mojada, cada paso se sentía pesado. Al llegar al final de la calle, de repente sentí un mareo. Mis ojos se nublaron. La maleta cayó, el golpe seco resonó en la lluvia. Caí de rodillas. En ese momento confuso, escuché voces que se acercaban, mi nombre llamándome desde lejos. Mi mano se aferró a mi vientre, las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia. No sabía que en el momento en que me empujaron por esa puerta, el viejo camino se cerraba por completo. A partir de entonces, no tenía nada que perder salvo el miedo y una pequeña vida que necesitaba mi protección con todo lo que me quedaba. Y desde esa profundidad, una gran decisión empezaba a formarse, silenciosa pero irreversible. Abrí los ojos. El olor a desinfectante era familiar, pero el silencio, la ausencia de cualquier voz familiar, me envolvió. Estaba en la sala de emergencias de un hospital de barrio, sola. Un pitido rítmico, el del monitor cardíaco, era la única compañía. En mi mente, una única pregunta, obsesiva, ¿mi bebé estaba bien? Esa era mi única prioridad. Una enfermera, con voz suave, se inclinó. Ya ha despertado, ¿verdad? El feto está estable por ahora, pero necesita evitar el estrés. Su presión arterial bajó drásticamente. Sus palabras fueron un bálsamo. Un suspiro de alivio que liberó las lágrimas que, no sabía cuándo, habían comenzado a brotar. Me giré, avergonzada de mi debilidad, de mi vulnerabilidad. La puerta de la habitación se cerró, dejándome en una soledad aún más profunda. No había marido, ni suegra, ni nadie a mi lado. Estaba allí, sola, justo como el matrimonio que acababa de terminar me había dejado. Esa misma tarde, mi compañera Carmen, una azafata de mi antigua aerolínea, vino a recogerme. Me miró, luego se detuvo en mi vientre, ya bastante abultado. Suspiró. ¿Qué piensas hacer ahora? Esa pregunta, aparentemente sencilla, me dejó en silencio durante mucho tiempo. Me la había hecho cientos de veces a mí misma en los últimos días. ¿Quedarme en Madrid? No tenía casa, no tenía familia, y mi trabajo como azafata acababa de suspenderse sin sueldo debido a un embarazo de riesgo. ¿Volver a mi pequeño pueblo en Extremadura? Mis padres ya eran mayores, la vida en el campo era dura. ¿Serían las condiciones adecuadas para un niño nacido en estas circunstancias?
Esa noche, en la pequeña habitación de alquiler que Carmen me había prestado, no pude dormir. Abrí mi teléfono, recorrí viejos mensajes y me detuve en un nombre que no había contactado en mucho tiempo. Tía Carmen, la hermana de mi madre, que vivía en California, Estados Unidos. Tía Carmen me había dicho muchas veces que si tenía la oportunidad, debería ir a Estados Unidos a rehacer mi vida. En aquel entonces, yo solo me reía, pensando que era un lujo inalcanzable. Ahora, no tenía nada a que aferrarme. Escribí un mensaje muy corto. Tía, ¿puedo irme a Estados Unidos? Envié el mensaje cerca de medianoche, hora de España. Dejé el teléfono. Puse mi mano sobre mi vientre y susurré, si este es el camino para nosotras, iré. 2 días después, tía Carmen me llamó. La voz cálida de mi tía, ya de mediana edad, llegó a través del teléfono, trayendo consigo una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. No me hizo muchas preguntas. Solo dijo, ven, hija. No soy rica, pero no dejaré que tú y el bebé paséis hambre. Esas palabras me hicieron llorar. Los primeros trámites se hicieron en silencio. Vendí mis escasos 1000 euros ahorrados, mi vieja motocicleta, que era mi único bien de valor. Presenté formalmente mi renuncia, cerrando así la etapa de mi vida como azafata, una profesión de la que tanto me había sentido orgullosa. El día que entregué mi credencial, mi jefe solo me miró y me dijo, muy suavemente, cuando estés bien, la aerolínea te esperará. Asentí, pero en mi corazón sabía que mi vida había tomado un camino diferente. El aeropuerto el día de mi partida estaba lleno, pero yo me sentía sola. No hubo despedidas, ni flores, ni buenos deseos. Arrastré mi maleta sola hasta el mostrador de facturación, mi mano sobre mi vientre por costumbre. El bebé se movió suavemente, como recordándome que no estaba sola. Cuando el avión despegó, miré hacia abajo, a la ciudad de Madrid que se hacía cada vez más pequeña bajo las nubes grises. Allí quedaba un matrimonio roto, palabras que me habían dolido hasta los huesos, una familia que me había expulsado como una extraña. No llevaba resentimiento, solo una determinación muy clara, vivir. No sabía cómo sería el futuro en Estados Unidos, qué haría, cómo criaría a mi hijo, si podría mantenerme en pie. Pero por primera vez en muchos meses, sentí una extraña paz en mi corazón. Al menos, me había alejado del lugar que me obligaba a preguntarme constantemente dónde había fallado. El avión se adentró en la espesa capa de nubes. Cerré los ojos. Un viejo capítulo se cerraba detrás de mí. Y delante, se abría un camino completamente desconocido. El camino de una mujer embarazada, sin nada, pero que ya no se veía obligada a arrodillarse ante nadie. Y fue en ese vuelo donde comenzó, oficialmente, mi viaje de 10 años de renacimiento. California me recibió con una mañana de sol tenue. La luz dorada y seca que se filtraba por las ventanas del aeropuerto era muy diferente de la humedad a la que estaba acostumbrada en Madrid. Arrastré mi maleta entre la multitud de inmigrantes, sintiendo una mezcla de emoción y vacío. Había llegado a un lugar al otro lado del mundo, pero lo único que traía conmigo era mi vientre abultado y un futuro sin forma definida. Tía Carmen me esperaba afuera, pequeña, con el cabello salpicado de canas. Al verme, no hizo muchas preguntas. Solo me abrazó con fuerza. Ese abrazo me oprimió la garganta. Finalmente, sentí que tenía un lugar donde apoyarme después de tantos días de tener que valerme por mí misma. Los primeros días en Estados Unidos transcurrieron en silencio. Vivía con tía Carmen en un modesto apartamento de 2 habitaciones, con muebles sencillos. Durante el día, ella iba a trabajar a una fábrica de costura, y yo me quedaba en casa, descansando según las indicaciones del médico. Pero descansar no significaba estar tranquila.
Cada noche, cuando tía Carmen dormía, yo me quedaba mirando el techo, calculando cada gasto, cada posible escenario. Comencé a estudiar inglés más seriamente. Antes, mi nivel de azafata era suficiente para comunicarme, pero para vivir y trabajar en otro país, eso no bastaba. Anotaba cada palabra nueva, practicaba la escucha de conversaciones cortas, como si cada letra aprendida fuera un ladrillo para el camino que tenía por delante. En el 7º mes de embarazo, empecé a trabajar a tiempo parcial en un salón de uñas de vietnamitas en el barrio. El trabajo no era pesado, pero tenía que estar de pie mucho tiempo. Algunos días, me dolía la espalda, los pies se me hinchaban. Tenía que sentarme a descansar un rato y luego volver a levantarme. Cada vez que pasaba, me decía a mí misma, solo necesito superar esta etapa, y todo será diferente. El día del parto llegó antes de lo previsto. Esa noche, mientras doblaba ropa de bebé, un dolor abdominal agudo me invadió. Tía Carmen llamó a una ambulancia, presa del pánico. En el camino, apreté la mano de tía Carmen, el sudor frío corría por mi frente. Una frase se repetía en mi mente, mi pequeño, no me dejes. El parto fue apresurado. Exhausta, escuché el débil llanto de mi hijo. Fue la primera vez en mi vida que lloré y reí al mismo tiempo, las lágrimas brotando sin control. El pequeño niño fue puesto en mi pecho solo unos segundos antes de ser llevado rápidamente. El médico informó que mi hijo había nacido prematuro y necesitaba permanecer en una incubadora. Yacía en la cama del hospital, mirando el techo blanco, con el corazón vacío. No había tenido tiempo de abrazar a mi hijo, ni de ver claramente su rostro. La distancia entre nosotros ahora no era de metros, sino de una fría capa de cristal. Los días siguientes fueron una serie de momentos que no quería recordar, pero que tampoco podía olvidar. Pasaba horas sentada frente a la sala de cuidados intensivos, mirando a mi hijo a través del cristal. Era tan pequeño que su mano apenas era del tamaño de 2 de mis dedos. Cada vez que se movía, mi corazón se encogía. Las facturas médicas llegaron incluso antes que la alegría de ser madre. Esos números interminables me dejaron aturdida. Tía Carmen hizo lo posible por ayudar, pero yo sabía que ella era solo una trabajadora más. Esa noche, sentada en la habitación del hospital, con la factura en la mano, las lágrimas cayeron en silencio. Nunca me había sentido tan impotente. Llamé a mi hijo en silencio, susurrándole a través del cristal, Pablo, tienes que vivir. Me esforzaré, aunque tenga que empezar de cero. El día en que sacaron a Pablo de la incubadora, apenas pude mantenerme en pie. Mi hijo estaba delgado, con la piel arrugada, pero su respiración era regular y cálida. Por primera vez, sentí claramente que la responsabilidad de ser madre no era un concepto vago, sino un juramento que no necesitaba testigos. En la habitación del hospital, entre el suave zumbido de las máquinas, entendí que había cruzado otro umbral en mi vida. Detrás, quedaba una mujer expulsada de un matrimonio con vergüenza. Delante, una madre que ya no tenía el derecho a ser débil. Y desde el momento en que abracé a Pablo, supe que ya no había vuelta atrás. Mi viaje de renacimiento, a partir de entonces, no era por mí misma, sino por una pequeña vida que cabía en mis brazos. Los días después de salir del hospital, entré en una etapa que, cada vez que la recuerdo, solo puedo llamar el fondo. El pequeño apartamento de tía Carmen se volvió más estrecho con el llanto del bebé. Pablo era muy inquieto, dormía poco. Cada vez que lloraba, su cara se ponía roja, su cuerpo se arqueaba por la falta de aliento. Yo apenas dormía una noche completa. Por las noches, lo cargaba y caminaba de un lado a otro en el estrecho salón, descalza sobre el frío suelo, cantándole una nana y llorando a la vez. No me atrevía a quejarme con tía Carmen.
Ella ya había hecho demasiado por mí. Cada mañana, cuando tía Carmen se iba a trabajar, me quedaba sola con mi hijo, enfrentándome a las cuatro paredes y a las facturas pegadas en la nevera. Las facturas médicas seguían ahí, el alquiler, la leche de fórmula, los pañales. Cada número era un golpe constante a mi preocupación. Comencé a trabajar de nuevo en el salón de uñas cuando Pablo apenas tenía poco más de 2 meses. Dejaba a mi hijo con una niñera por horas en el barrio, mi corazón desgarrado. Cada vez que salía de casa, me giraba para mirarlo una vez más, temiendo que un segundo de descuido me hiciera perder algo irrecuperable. En el salón de uñas, estaba de pie todo el día. Me dolía la espalda, mis muñecas se entumecían por el trabajo constante. Algunas veces, mientras me inclinaba para atender a una clienta, las lágrimas caían sobre mis propias manos sin que entendiera por qué. No era por dolor, sino por la vergüenza. De una azafata que caminaba con confianza por la cabina del avión, ahora inclinaba la cabeza entre el olor a químicos y las miradas curiosas. Una clienta me preguntó de forma casual, ¿dónde está tu marido? Yo sonreí y respondí secamente, yo crio a mi hijo sola. Esa frase, al principio, me ahogaba, pero de tanto repetirla, se convirtió en una cruda verdad que ya no evadía. No me avergonzaba ser madre soltera. Lo que me dolía era que mi hijo tuviera que soportar carencias desde su nacimiento. El fondo llegó una tarde lluviosa. Pablo tenía mucha fiebre. La niñera me llamó, con la voz asustada. Pedí permiso para salir del trabajo, corrí a casa como alma que lleva al diablo. Mi hijo yacía en mis brazos, ardiendo en fiebre, su llanto débil. Lo abracé, llorando y llamando a una ambulancia. En la sala de emergencias, el médico dijo que era solo una infección viral, pero que necesitaba supervisión. Yo me acurruqué en una silla, abrazándolo fuerte, mis manos temblaban sin control. Cuando la enfermera me trajo la factura de anticipo, miré el número y me quedé en blanco. Mi cuenta no tenía suficiente. Salí al pasillo y llamé a tía Carmen. Por primera vez, rompí a llorar desconsoladamente frente a ella. Tía Carmen no me reprochó, solo se quedó en silencio un momento y luego dijo, no temas, mientras yo esté, tú y el niño estaréis bien. Pero esa frase, precisamente, me hizo sentir más pequeña e impotente que nunca. Esa noche, cuando Pablo ya dormía plácidamente, me senté junto a la ventana, mirando la luz amarilla de las farolas reflejarse en la pared de enfrente. Comprendí que si seguía viviendo así, me quedaría en el fondo para siempre, y mi hijo también. A la mañana siguiente, pedí hacer horas extras. Acepté turnos de fin de semana, incluso los que nadie quería. Recorté todos mis gastos personales, no compré ropa nueva, no comí fuera. Cada euro que ganaba lo anotaba cuidadosamente, como alguien que reconstruye su vida ladrillo a ladrillo. Hubo días en que estaba tan agotada que, de camino a casa, tenía que detenerme al borde de la carretera para recuperar el aliento. Pero cada vez que veía a mi hijo, todo el cansancio quedaba atrás. Pablo crecía día a día, sus ojos límpidos, sus manitas pequeñas aferrándose a mi dedo como si se aferrara a todo el mundo. En lo más profundo, yo entendía que estaba en el escalón más bajo de mi vida. Pero también, precisamente en este lugar donde ya no tenía nada que perder, comencé a aprender a levantarme de nuevo. Nadie me subió, nadie me salvó. Solo podía arrastrarme hacia arriba, paso a paso, sin permitirme detenerme. Y desde ese fondo, una idea silenciosa comenzó a crecer en mí. No podía trabajar para otros para siempre. Si quería que mi hijo tuviera un futuro diferente, tenía que estudiar, tenía que cambiar. No era un sueño, era el único camino que me quedaba. La idea de estudiar no llegó a mí con entusiasmo, sino con un miedo muy claro, el miedo a ser pobre para siempre.
El miedo a que mi hijo creciera en habitaciones de alquiler estrechas. El miedo a que algún día, Pablo me preguntara, ¿qué hiciste, mamá, para que yo tuviera esta vida? Comencé buscando clases nocturnas para inmigrantes. Durante el día, trabajaba en el salón de uñas. Por las noches, cargaba a mi hijo, lo dormía y luego abría la vieja computadora de tía Carmen para estudiar. Las largas frases en inglés me hacían doler la cabeza. Hubo momentos en que leía una y otra vez sin entender, tenía que apoyar la cabeza en la mesa, las lágrimas mojando mis apuntes. Pero no me permitía rendirme. Elegí estudiar gestión de servicios. En parte, porque se relacionaba con el entorno del aeropuerto y la aviación al que una vez estuve ligada. En parte, porque comprendía que solo regresando a mis antiguas fortalezas, tendría la oportunidad de escapar de los trabajos manuales el día que recibí el correo electrónico anunciando que había sido aceptada en un programa de estudio a tiempo parcial en un community college. Miré la pantalla durante mucho tiempo, mi corazón latiendo tan fuerte que mis manos temblaban. No era una universidad de prestigio, pero para mí, era como una balsa en el mar. Los meses siguientes fueron una época en la que mi horario no tenía casi ningún hueco. Temprano por la mañana, dejaba a Pablo con la niñera e iba a trabajar. Por la tarde, lo recogía, lo alimentaba y lo bañaba. Por la noche, cuando dormía, abría mis libros y estudiaba hasta tarde. Hubo noches en que mis ojos se cerraban y las letras se volvían borrosas. Tenía que levantarme y lavarme la cara con agua fría para mantenerme despierta. Pablo creció en esos breves espacios de tiempo. Se acostumbró a que su madre siempre estuviera ocupada, pero también se acostumbró a despertarse en medio de la noche y encontrarme siempre a su lado. No le compraba muchos juguetes, pero nunca escatimaba en un buen libro o en una tarde de fin de semana en el parque, solo para que pudiera correr bajo el sol. El primer pequeño clímax llegó a mitad de mi primer año. Acababa de pasar una semana de turnos extra consecutivos cuando recibí el aviso de que debía entregar una presentación en grupo. Entré en pánico. La noche anterior, Pablo tuvo un poco de fiebre, lloró y no quiso dormir. Yo lo cargaba mientras leía los materiales, mi voz ronca por el cansancio. A la mañana siguiente, entré en el aula con los ojos hinchados, pero mi presentación fue elogiada por el profesor por su practicidad y mi experiencia personal. Al escuchar ese comentario, bajé la cabeza, las lágrimas cayeron en silencio. Por primera vez en muchos años, sentí que no solo existía, sino que tenía un valor. Al final de mi primer año, recibí mi certificado. Un trozo de papel delgado, pero para mí, pesaba más que cualquier equipaje que hubiera llevado en mis vuelos de antaño. Lo llevé a casa, lo puse en la pequeña mesa de la cocina del apartamento y lo miré durante mucho tiempo. Pablo se arrastró, lo tocó con curiosidad y rió a carcajadas. Esa risa hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. El gran giro de esta etapa llegó una tarde de fin de semana, cuando la gerente del salón de uñas me llamó para hablar. La mujer, ya de mediana edad, me miró y me dijo directamente, he oído que estás estudiando gestión. Si quieres, puedo recomendarte para un puesto de supervisora de turno en un área de servicios cerca del aeropuerto. El sueldo no es alto de inmediato, pero hay posibilidades de ascender. Me quedé atónita. Era la primera vez, después de mucho tiempo, que se abría otra puerta ante mí. No una puerta glamurosa, pero sí una que me sacaba de la tierra. Esa noche, sentada junto a la cama de mi hijo, acariciando el suave cabello de Pablo, susurré, mamá va despacio, pero va en la dirección correcta. En mi corazón, una pequeña pero firme creencia comenzó a formarse. Todavía no había tenido éxito, no había salido de la pobreza, pero había cruzado la línea más importante, ya no estaba quieta esperando que el destino decidiera por mí. Y a partir de ese momento,
la vida de mi hijo y la mía comenzaron a cambiar de formas que ni yo misma me había atrevido a imaginar. Si todavía están escuchando, por favor, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para que sepa que todavía hay compañeros de viaje conmigo en este camino. Su presencia es el mayor aliento para que pueda continuar contando la parte final de esta historia. Mientras yo reconstruía mi vida paso a paso en una tierra lejana, al otro lado del océano, lo que Javier Castro consideraba inquebrantable comenzaba a resquebrajarse. 7 años después de nuestro divorcio, 3 después de que yo dejara España, su número de teléfono apareció en la pantalla de mi móvil. Lo miré durante unos segundos, mi corazón no se alteró. Respondí. Soy Javier, dijo su voz, que sonaba más ronca de lo que recordaba. Elena, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Sobre nuestro hijo. Me quedé en silencio por un instante. Había anticipado este momento, en algún lugar de mi mente. Puedo reunirme contigo, pero solo hablaremos entre adultos, sin involucrar a mi hijo. Mi voz era firme, tranquila. Javier aceptó de inmediato. Me dio la dirección de un hotel en el centro de Madrid. Un lugar neutral, pensé. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa discreta. Se levantó al verme. Me senté, mantuve mi espalda recta, mi mirada serena. Ni reproche, ni familiaridad. Solo la distancia justa para que ambos entendiéramos que 10 años habían pasado y las cosas no podían volver a ser como antes. Él sostuvo su taza de café, sus manos temblaban ligeramente. El líquido se derramó un poco por el borde. Después de un largo silencio, habló. Lo siento. 2 palabras que cayeron pesadamente, sin ruido, pero con una carga inmensa. Lo miré, esperando. ¿Por qué te disculpas, Javier?, pregunté. Se atragantó. Por todo. Por no haberte protegido. Por haberte dejado marchar de esa manera. Exhalé suavemente. Eso ya pasó. No quería que el pasado se aferrara a mí. ¿Y Pablo?, preguntó, su voz temblorosa. Quiero reconocer a mi hijo, quiero compensar. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila, pero firme. No le debes dinero a mi hijo, y tampoco necesito que asumas responsabilidades por lástima. Durante 10 años, mi hijo ha vivido sin ti y ha estado bien. Javier bajó la cabeza. Lo sé, dijo. Pero aún quiero tener una oportunidad. Mi respuesta fue lenta, cada palabra clara. La oportunidad no es algo que pides, sino algo que mi hijo elige. Y en este momento, no veo que mi hijo te necesite. No hubo lágrimas, ni recriminaciones. Solo la cruda verdad, suficiente para que Javier no pudiera mantenerse tan firme como antes. Él se fue en silencio. Fuera, en el pasillo del hotel, se detuvo durante mucho tiempo, apoyándose en la pared. Por primera vez, comprendió que algunas puertas, una vez cerradas por voluntad propia, nunca se abrirían con un simple «lo siento». En cuanto a mí, cuando la puerta de la habitación se cerró, me quedé inmóvil un momento y luego regresé a la habitación de mi hijo. Mirando a Pablo dormir plácidamente, supe que había hecho lo correcto. No busqué venganza, solo elegí proteger lo más valioso que tenía. Y esa elección, serena pero inquebrantable, era la justicia más clara para todo lo que había sucedido. La mañana después de mi encuentro con Javier, Pablo se despertó antes de lo habitual. Lo encontré sentado en su cama, con las piernas cruzadas, mirando en silencio por la ventana. Algo en su quietud me dijo que había escuchado o, al menos, percibido la tensión de la noche anterior. No le pregunté. Solo me senté a su lado, puse una mano en su hombro. Mamá, dijo Pablo,
su voz más grave de lo que correspondía a su edad. El hombre de anoche es mi padre, ¿verdad? La pregunta fue directa, sin rodeos. Supe que no podía, ni debía, evitarla. Me giré hacia él, mirándolo directamente a sus ojos claros. Sí, le dije. Él es tu padre. Pablo guardó silencio durante mucho tiempo. No lloró, no reaccionó con fuerza. Solo bajó la cabeza y miró sus manos. Lo dejé en paz, sin presionarlo. Comprendí que hay cosas que necesitan tiempo para que un niño las asimile en su corazón. Entonces, ¿por qué no vive con nosotros?, preguntó después, su voz aún más baja. Respiré hondo. Porque tu padre y yo elegimos caminos diferentes. No te oculto la verdad, pero tampoco quiero que pienses que te falta algo. Me tienes a mí, y yo siempre estaré aquí. Pablo levantó la vista y me miró fijamente durante un largo instante. Mi padre quiere conocerme. Sí, le respondí con sinceridad. Pero conocerlo o no, es tu decisión. Nadie puede obligarte, ni siquiera yo. Esa frase lo dejó inmóvil. No esperaba que la elección estuviera en sus manos. Un momento después, negó con la cabeza. No estoy preparado. Asentí. Lo respeto. En ese instante, no hubo discusión, ni forcejeo. Solo una madre que devolvía a su hijo el derecho a decidir, algo que a ella misma le había sido arrebatado en el pasado. Comprendí que si lo obligaba a aceptar a su padre solo para cumplir con una norma social, la herida de mi hijo sería más profunda que la propia ausencia. Esa misma tarde, Javier me llamó. Miré la pantalla, dudé un segundo y luego respondí. Dime. La voz de Javier sonó ronca. ¿Puedo ver al niño? Respondí de inmediato, sin dejar que la emoción se interpusiera. Mi hijo no está preparado. Cuando él quiera, te lo diré. Al otro lado de la línea, Javier no protestó. Solo dijo suavemente, comprendo. La llamada terminó rápidamente. Colgué el teléfono, mi corazón sin una sola onda. No me sentí cruel. Solo sentí que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por la noche, llevé a Pablo a pasear por el lago cerca del hotel. El viento era suave, la superficie del agua reflejaba las luces. Pablo caminaba a mi lado, de vez en cuando pateaba suavemente una piedrecita. Mamá, dijo. No estoy enojado con mi padre, simplemente no estoy acostumbrado. Sonreí y acaricié su cabeza. No necesitas enojarte, tampoco tienes que acostumbrarte rápido. Pablo continuó, muy despacio, me gusta mi vida ahora, no quiero que se altere. Esa frase fue una afirmación. Comprendí que mi hijo ya era lo suficientemente mayor para entender el valor de la estabilidad, algo por lo que yo había luchado durante muchos años. Esa noche, cuando Pablo ya dormía, me senté junto a su cama, mirando su rostro sereno. Recordé a la Elena de hace 10 años, que también había deseado que alguien le diera el derecho a elegir, en lugar de decidir por ella. Ahora, había logrado hacer lo que en mi pasado no tuve, proteger a mi hijo con respeto. Allá afuera, Javier podía estar esperando una oportunidad. Doña Isabel podía estar atormentada por el pasado. Pero para mí, lo más importante ya estaba claro. La familia no era un lugar con roles preestablecidos, sino un espacio donde nadie es forzado a convertirse en algo para lo que no está preparado. Y cuando apagué la luz, acostándome junto a mi hijo, supe que aunque aún habría otros encuentros, había sentado las bases más sólidas para el viaje de sanación de ambos. 2 días después de mi conversación con Pablo, recibí una llamada que sabía que tarde o temprano llegaría. El número era desconocido, pero solo con escuchar la voz al otro lado de la línea, la reconocí de inmediato.
Soy la abuela, dijo doña Isabel, su voz temblaba, ya no con la frialdad de hacía 10 años. ¿Puedo verte un momento, hija? Me quedé en silencio por unos segundos. No me sorprendió, ni me turbó. Solo consideré una única cosa, este encuentro heriría a mi hijo. Finalmente, respondí lentamente, puedo verte, pero solo hablaremos de cosas de adultos, sin involucrar a mi hijo. Doña Isabel aceptó de inmediato, su voz apresurada, como si temiera que cambiara de opinión. La cita fue en una pequeña y tranquila cafetería. Cuando entré, doña Isabel ya estaba sentada. La mujer que una vez me había hablado con desprecio, que me había echado de su casa, ahora parecía mucho más delgada. Su espalda estaba ligeramente encorvada, su cabello canoso se notaba bajo la luz tenue. Doña Isabel se levantó al verme, sus movimientos lentos y torpes. Siéntate, hija. Me senté, la espalda recta, la mirada serena. Ni reproche, ni familiaridad. Solo una distancia suficiente para que ambas entendiéramos que 10 años habían pasado y nada podía volver al punto de partida. Doña Isabel sostenía su taza de café, sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba por el borde. Después de un largo rato, habló, lo siento. Esas 2 palabras cayeron, sin ruido, pero pesadamente. La miré, esperando, sin responder de inmediato. En aquel entonces, doña Isabel se atragantó. Creía que hacía lo correcto. Pensaba que guardando el dinero y la casa, preservaba a la familia. Pero ahora comprendo que hay cosas que, al guardarlas de forma equivocada, se pierden aún más rápido. Escuché en silencio, sin interrumpir. No sentí regocijo, tampoco alivio. Solo una sensación extraña, como si estuviera viendo una vieja película reproducirse, pero yo ya no era parte de la escena. No me atrevo a pedirte que regreses, continuó doña Isabel, su voz cada vez más baja. Tampoco me atrevo a pedirte que reconozcas a mi nieto. Solo quiero decir que me arrepiento. En ese momento, hablé. Mi voz no fue alta ni baja, pero cada palabra fue clara. Creo que se arrepiente, pero el arrepentimiento no borra lo sucedido. Doña Isabel bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre la mesa. Lo sé. Continué, despacio. No la odio. Si la odiara, no habría podido vivir en paz estos 10 años. Pero perdonar no significa volver a ser como antes. Esa frase fue como una línea muy clara que se trazó entre nosotras. Doña Isabel lo comprendió. Asintió repetidamente, como recordándose a sí misma que debía aceptarlo. Solo espero que algún día, hija, dijo su voz casi en un susurro, me permita ver al niño crecer desde lejos. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Pensé en Pablo, en su mirada cuando dijo que no estaba preparado, en la paz que ahora tenía. Finalmente, respondí, esa decisión no me corresponde a mí. Si mi hijo lo desea en el futuro, no me opondré. Pero por ahora, le pido que respete los límites. Doña Isabel asintió, llorando en silencio. El encuentro no fue largo. Al levantarme para irme, hice una reverencia adecuada a doña Isabel. No fue un gesto frío, tampoco íntimo. Solo respetuoso. Al salir de la cafetería, respiré hondo, no para deshacerme de una carga, sino para confirmarme a mí misma que había superado el tramo más difícil, enfrentando el pasado sin ser arrastrada de nuevo. Esa noche, al regresar al hotel, Pablo estaba haciendo sus deberes. Levantó la vista y sonrió al verme. ¿De dónde vienes, mamá? De ver a una vieja conocida, le respondí, acariciando su cabeza. Pablo no preguntó más. Bajó la vista y continuó con sus deberes, tranquilo en su pequeño mundo.
Al verlo, comprendí que todas mis elecciones de hoy estaban protegiendo, en silencio, esa paz. En otro rincón de la ciudad, doña Isabel se sentaba sola, enfrentándose a una verdad tardía. Y yo, por primera vez en 10 años, sentí que el pasado realmente había sido puesto en su lugar, no con una victoria, sino con serenidad y límites claros. Los días restantes en España, me esforcé por mantener un ritmo de vida tranquilo para mi hijo y para mí. No organicé más encuentros, ni contacté de forma proactiva a Javier o a su familia. Cada mañana, paseaba con Pablo por el barrio, nos deteníamos en una pequeña cafetería al principio de la calle. Lo escuchaba contarme las cosas extrañas de esta tierra que, hasta entonces, solo conocía por mis relatos. A Pablo le encantaba, sobre todo, ir por las tardes al parque cerca de la casa de tía Carmen, donde corría y jugaba al fútbol con los niños del barrio. Sudaba, pero sonreía con una alegría pura. Yo me sentaba en un banco, mirándolo. Mi corazón se suavizaba. Comprendí que mi hijo no necesitaba relaciones impuestas para sentirse completo. Él necesitaba seguridad y un adulto que no lo llenara de confusión. Una tarde, mientras cenábamos, Pablo me dijo de repente, «Mamá, ¿crees que si algún día quiero conocer a mi padre, te pondrás triste?» La pregunta llegó suavemente, sin la tensión de antes. Dejé el plato y miré a mi hijo. «Si es lo que tú quieres, no me pondré triste. Solo me entristeceré si lo haces porque te sientes obligado». Pablo asintió. «Solo pregunto. Por ahora, no quiero». Esa respuesta me hizo sonreír. No porque mi hijo rechazara a su padre, sino porque sabía expresar sus pensamientos con calma. Comprendí que el proceso de sanación no era cortar o reconectar, sino permitir que las cosas sucedieran en el momento adecuado. El día antes de regresar a Estados Unidos, recibí un breve mensaje de Javier. «No te molestaré más», decía. «Solo quería decirte que, si algún día el niño te necesita, siempre estaré aquí, en segundo plano». Lo leí, pero no respondí. No sentí la necesidad de añadir nada más. Para mí, el silencio en ese momento no era una evasión, sino el final completo de un capítulo cerrado. La mañana en que partimos hacia el aeropuerto, el sol de Madrid era suave. Arrastré mi maleta, Pablo caminaba a mi lado con su mochila a la espalda. Antes de pasar el control de seguridad, se giró una vez más, como para grabar en su memoria la imagen del lugar donde nació su madre. «Mamá», dijo. «Me gusta España, pero también me gusta más nuestra casa de allí». Sonreí, acariciando su cabeza. «Así es suficiente». En el avión, Pablo se durmió rápidamente. Yo me senté junto a la ventanilla, mirando las nubes blancas extenderse, sintiendo una extraña paz en mi corazón. Recordé el camino recorrido en estos 10 años, de una mujer expulsada de un matrimonio con vergüenza a una madre que podía elegir con confianza lo mejor para su hijo. No era extraordinariamente rica, ni había logrado un éxito deslumbrante, pero tenía algo que antes nunca tuve, el poder de elegir. En España, Javier y doña Isabel volvieron a sus vidas. Nadie se aferró, nadie exigió. La justicia había llegado, no con un castigo ruidoso, sino con los vacíos que obligaron a las personas a enfrentarse a sí mismas. Cuando el avión atravesó la espesa capa de nubes, cerré los ojos. Sabía que este viaje aún no había terminado, pero lo más difícil había quedado atrás. Delante, se extendía una vida que no necesitaba demostrar nada a nadie, solo vivir de acuerdo con los valores que yo había elegido. Y eso, para mí, Elena Soler, ya era un final poco común y digno de atesorar. El avión aterrizó en el familiar aeropuerto de California al caer la tarde. La última luz del día se extendía sobre la pista, dorada y serena. Desperté a Pablo. Él se frotó los ojos,
Miró a su alrededor y sonrió al darse cuenta de que estábamos en casa. Solo esas dos palabras hicieron que mi corazón se llenara de una calidez inconfundible. La vida de madre e hijo recuperó rápidamente su ritmo habitual. Por las mañanas, lo llevaba a la escuela. Por las tardes, después del trabajo, cenábamos y leíamos juntos. No hubo grandes cambios, ni clímax dramáticos, solo días que transcurrían con regularidad. Pero esa regularidad era precisamente lo que yo, Elena Soler, había soñado durante 10 largos años. Pablo siguió asistiendo a la escuela, adaptándose rápidamente como si el viaje a España hubiera sido solo un breve sueño. Conservaba la costumbre de doblar limpiamente su manta cada mañana, hacía sus deberes por iniciativa propia, cada noche antes de acostarse, me decía, hoy estoy bien. Al escucharlo, no le preguntaba más. Sabía que mi hijo estaba creciendo en la seguridad que yo había invertido toda mi juventud en crear. En cuanto a Javier, no volvió a contactarme. Me llegaron noticias indirectas de que se había dedicado a un trabajo más estable, sin aventurarse en proyectos arriesgados. Doña Isabel, con la salud debilitada, vivía en silencio, con poca interacción. Nadie recordaba ya las viejas historias. Cada uno cargaba con su parte de causa y efecto, sin necesidad de palabras. El último pequeño clímax de la historia llegó una noche muy normal. Pablo estaba estudiando cuando, de repente, levantó la vista y me preguntó, «Mamá, ¿podré volver a España solo cuando sea mayor?» Sonreí. «Cuando seas lo suficientemente grande y estés preparado, no te lo impediría». Pablo asintió y añadió, muy suavemente, «Creo que no culpo a mi padre, pero tampoco necesito tener un padre para sentirme completo». Esas palabras me dejaron inmóvil. Me giré hacia otro lado, ocultando el escozor en mis ojos. Comprendí que mi viaje de 10 años había llegado a un punto muy importante. Mi hijo no había crecido con resentimiento, ni con una autoestima quebrantada. Y ese, para una madre, era el mayor de los triunfos. Aquella noche, mientras Pablo dormía, me senté sola en el salón, mirando el jardín trasero donde florecían unas pocas flores. Recordé a la mujer de hace 10 años que temblaba al firmar los papeles del divorcio en aquella fría oficina de abogados, sin saber cómo sobreviviría al día siguiente. Si pudiera hablar con aquella mujer, solo le diría, estarás bien, no porque alguien te salve, sino porque nunca te rendiste. No hay que culpar al pasado ni embellecer el presente. La vida matrimonial puede disolverse, la familia puede dar la espalda, pero el valor de una mujer no reside en ser elegida o abandonada, sino en elegir vivir con dignidad, a pesar de todo. 10 años, un matrimonio roto, un hijo que crece, una mujer que renace. No hubo una victoria ruidosa, ni un perdedor humillado. Solo personas aprendiendo a pagar el precio de sus elecciones, de la manera más silenciosa. Y en algún lugar, entre los días tranquilos que se suceden, Elena sabe que ha cerrado un ciclo completo de causa y efecto. Algunas historias de matrimonio no terminan en reunión, pero aún así tienen un final muy hermoso. Hermoso no porque alguien regrese con alguien, sino porque las personas involucradas han aprendido a levantarse con dignidad después de la caída. La paz no se encuentra en el olvido, sino en la aceptación. Y la libertad, en la elección de ser uno mismo. ¿Y usted, qué cree que es la verdadera victoria en la vida? ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de Elena? ¿Habrían actuado de otra manera en su lugar? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creen que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, la voz que escuchen sea la suya propia.